Hola, buenas tardes a todos y todas que estáis una vez más ahí detrás de la pantalla siguiendo estos encuentros digitales. Encuentros digitales que, como bien sabéis, lo que intentamos es acercar las políticas de este proyecto federal que estamos llevando a cabo a cada una de vuestras casas, a cada una de las agrupaciones, para que conozcáis pues, los planes de trabajo tanto de los diferentes secretarios de área y las secretarias de área, como también qué queremos hacer, qué queremos cambiar en nuestra ciudadanía y qué proyecto político queremos llevar a cabo. Hoy la verdad que es un encuentro muy esperado, un encuentro muy pedido, y nos encontramos con Mariluz Rodríguez, secretaria de Empleo, y con Manuel de la Rocha, secretario de Economía. Como bien decimos, nos encontramos en los momentos más difíciles para tantas personas que son aquellas las que están pagando con más dureza las consecuencias de la crisis, pero también es el momento en el que el Partido Socialista tiene claro qué tenemos que hacer, por dónde tenemos que seguir caminando y, por supuesto, dónde tenemos que centrar a las personas en ese proyecto tan ambicioso que es salir de la crisis. Ellas, las personas, son nuestro objetivo y son por las que estamos trabajando y poniendo encima de la mesa cada una de las medidas que Pedro Sánchez y esta Ejecutiva pone cada día, como decíamos, tanto en el Congreso como en cualquier espacio donde nos encontramos con la ciudadanía. Vamos a empezar con Manuel. Bienvenidos a este espacio, esperemos que sean muchos más los que nos encontremos aquí. Y bueno, vamos a tener, como siempre hacemos, unos 5 o 10 minutos de exposición para que puedan daros a conocer, como decíamos, todas las propuestas que tenemos, y luego daremos paso a todas esas preguntas que nos habéis hecho llegar, que la verdad que lo primero que hay que hacer es agradeceros, porque esta vez hemos alcanzado casi las 50 preguntas y eso es gracias a la participación y la necesidad que es tener estos espacios de acercamiento. Manuel. Hola, buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras, en estos diálogos digitales de esta tarde. Estoy aquí, soy el secretario de Economía, acompañado de la secretaria de Empleo, para hablaros de la situación económica en nuestro país y las propuestas que tenemos. Como sabéis, llevamos ya 6 años de esta dura crisis, en los que este país ha perdido un 6% del PIB, del producto de nuestra economía, y cerca de 3 millones de empleos. La situación, después de 3 años de gobierno de Rajoy, no es en absoluto mejor pese a la publicidad y propaganda del PP. Al revés, las grandes magnitudes de la economía española nos dicen que estamos peor. Tenemos cerca de 800.000 personas menos trabajando, unas 300.000 personas más en el paro, y una deuda pública de cerca de 30 puntos más de lo que teníamos cuando llegó el gobierno del Partido Popular al poder. Pero lo más importante, más allá de los datos y las cifras macroeconómicas actualmente, es que el Partido Popular no está solucionando ninguno de los grandes problemas estructurales de nuestro país. España sufre desde hace décadas 3 grandes problemas estructurales en economía. Por un lado, el paro y la precariedad laboral. Por otro lado, un elevado endeudamiento privado, fruto en buena medida del boom inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, y baja competitividad y productividad. Pues bien, el PP ha sido incapaz de solucionar ninguno de esos problemas. Seguimos teniendo altísimo paro, seguimos teniendo un endeudamiento privado elevadísimo y la productividad sigue siendo baja. Pero es que además, desde que gobierna el PP, se han disparado 2 nuevos problemas que no teníamos anteriormente, como son la desigualdad, una desigualdad inadmisible, particularmente para los socialistas, y además un incremento exponencial de la deuda pública. España ya está en el 100% de la deuda pública. Si a eso le sumamos el incremento de la deuda exterior neta, es decir, lo que nuestro país debe a el resto del mundo, que estamos en el 100%, 100% de deuda pública, 100% de deuda externa, podemos ya decir que Rajoy es el campeón del endeudamiento. Y frente a esta situación, frente a las políticas del Partido Popular de devaluación salarial, de recortes laborales y recortes sociales, ¿qué es lo que proponemos en el Partido Socialista? Pues bien, lo que nosotros planteamos es una transición económica, un salto a la modernidad económica y social para nuestro país. Una transición económica para cambiar el patrón de crecimiento desde uno basado en salarios bajos y sectores de bajo valor añadido, como el turismo, la construcción, a un patrón de crecimiento mucho más orientado hacia la economía del conocimiento y a un mayor
peso de los sectores industriales. Una transición económica que cambie nuestro modelo productivo, que apueste decididamente por el capital humano, por el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Claramente apostar por la formación de nuestros desempleados, la formación profesional para atender las necesidades, por ejemplo, del sector industrial, y también la mejora de nuestras universidades, ¿no?, para hacerlas universidades de excelencia, mejor embridadas con el sector privado para que la innovación se traslade en mayores patentes, mayores avances tecnológicos. Una transición económica que recupere la industria como motor de crecimiento. Hemos perdido en esta crisis 4,5 puntos de Producto Interior Bruto y cerca de 1 millón de puestos de trabajo en la industria. Es necesario recuperar la industria porque los países que tienen un mayor peso industrial tienen es un empleo de más calidad, es un empleo mejor pagado y más estable. Nosotros creemos que hay que recuperar la política industrial, apostando por sectores de una manera decidida. Se trata también de un cambio, una transición económica que supone también una transición energética hacia un modelo productivo que no dependa tanto de los combustibles fósiles y que apueste claramente por las energías renovables frente a las políticas del Partido Popular, que es exactamente lo contrario, que están laminando un sector como es el de las energías renovables y que lo que están haciendo es apoyando a las grandes empresas eléctricas. Finalmente, dos últimos apuntes. Se trata de una economía más inclusiva, más meritocrática, que acabe con los privilegios, rompa monopolios y fomente la competencia real en los mercados, porque eso en el fondo significa democratizar el acceso a la riqueza y permitir que todos los españoles puedan desplegar sus capacidades y toda su potencialidad frente a los grandes corporativismos y privilegios que existen en nuestra economía. Todo esto, para llevar a cabo esta transición económica, necesitamos una reforma fiscal muy diferente a la que ha planteado el Partido Popular, una reforma fiscal que ensanche las bases imponibles, es decir, que grave la riqueza, los grandes patrimonios, las grandes fortunas y que persiga de forma eficaz y decidida el fraude fiscal, no como ha hecho el Partido Popular, aprobando una amnistía fiscal lamentable. Nuestro sistema fiscal no aguanta ya más parches. Tenemos una recaudación que es 8 puntos por debajo de la media europea. Necesitamos elevar nuestros ingresos con una reforma fiscal comprensiva para poder sostener el estado del bienestar. En definitiva, se trataría de apostar por una transición económica que sea un salto a la competitividad, pero la competitividad país, la competitividad basada en la mejora de la productividad. Competitividad con cohesión social, exactamente lo contrario a lo que plantea el Partido Popular, que viene a ser bajar salarios y reducir derechos. Se trata de ganar la economía del conocimiento que nos permita competir en un mundo de mercados globales. Eso es la apuesta en grandes líneas del Partido Socialista. Pues muchas gracias, Manuel. Como decíamos, no hay que hacer la transición económica, pero poniendo a las personas en el centro de esas políticas y de esa transición que tenemos que hacer. Y por supuesto, el empleo. ¿Qué vamos a hacer, Mariluz? Que es la pregunta que mayormente nos hacen. Bueno, antes de nada, buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un auténtico honor estar con vosotras y vosotros y es un auténtico placer poder dirigirme a todas y todos para hablar de empleo, para hablar del que para mí y yo creo que para el Partido Socialista y para todos nosotros y nosotras es el principal problema de nuestro país. Es el problema de que hay más de 5,5 millones de personas, de amigos, de ciudadanos, de familiares, que quieren trabajar y no pueden. Y ese debe ser el eje central de la política del Partido Socialista. Dirigirse a esos más de 5,5 millones de personas y decirles, para empezar, que estamos con ellos, que estamos con ellas, que son el objeto central de nuestro trabajo diario y que el Partido Socialista, compañeros y compañeras, se tiene que dejar la piel y se va a dejar la piel por estar con quienes más lo necesitan en este momento. Yo sé que hay muchos problemas y muy importantes, pero para los socialistas el primer problema tiene que ser las personas que no tienen trabajo, las personas que quieren trabajar y no tienen trabajo.
Una vez que hemos hecho de las personas el eje central y de las personas en situación de desempleo el eje central de nuestra acción de gobierno, estar con ellas, trabajar con ellas, tenemos que tener una política clara para ver qué vamos a hacer con los problemas de desempleo de nuestro país. Lo primero que vamos a hacer, si os parece, compañeros y compañeras, es denunciar las mentiras en este sentido del Partido Popular. Mirad, la semana pasada conocíamos los datos de lo que se llama habitualmente encuesta de población activa, de lo que conocemos habitualmente como la EPA. El Partido Popular salió diciendo que en este trimestre había habido muy buenos datos, que habían sido muy buenos datos de empleo y que España estaba empezando a recuperar el empleo en nuestro país. Bien, nosotros tenemos que alegrarnos de que se suba el empleo y alegrarnos de que baje el desempleo. Pero también tenemos que decirle al Partido Popular que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el mercado de trabajo. Tenemos que decirle al Partido Popular que todos los empleos que se crearon el trimestre pasado son empleos temporales, que están condenados a morir, que en cuanto se acabe el turismo y en cuanto se acabe la temporada de verano, esos empleos morirán. Son empleos que nacen y se mueren. En segundo lugar, tenemos que decirle al Partido Popular que estamos creando un mercado de trabajo de desigualdad para mujeres y hombres, que en los últimos datos que hemos conocido ha crecido la ocupación de los hombres y ha crecido el paro entre las mujeres, que si hay un cambio de ciclo económico, parece que ese cambio de ciclo económico solo beneficiará el empleo de los hombres y dejará fuera de ese cambio a las mujeres. Y nosotros tenemos que ser muy claros en este sentido. Queremos que haya empleo para los hombres, pero también y fundamentalmente empleo para las mujeres de nuestro país. Y un tercer elemento muy importante que tenemos que denunciar de los datos del Partido Popular, y es que está creciendo cada vez más el número de personas que no tienen nada, que no tienen trabajo y no tienen una protección por desempleo. Hoy hay en nuestro país más de 3.700.000 personas que no tienen nada, absolutamente nada, que no tienen trabajo, pero tampoco tienen protección por desempleo. Y los socialistas tenemos que estar ahí y decir que la primera iniciativa parlamentaria que adoptamos y que vamos a seguir defendiendo frente al Partido Popular es que estas personas tengan o bien trabajo o bien una renta con la que seguir adelante. Y que por eso nuestra primera iniciativa, parlamentaria, la primera iniciativa que adoptó la ejecutiva de Pedro Sánchez fue proponer un subsidio por desempleo para todas aquellas personas que están sin trabajo y tienen responsabilidades familiares, para todas aquellas personas que no tienen empleo y que tienen hijos a su cargo. Esos son los que tenemos que proteger porque somos socialistas y creemos en la equidad, en la igualdad y en la justicia social. Pero también creemos en la eficiencia y en la eficiencia económica también. Y tenemos que ser propositivos, tenemos que denunciar lo que está proponiendo el Partido Popular, pero tenemos que hacerle propuestas a la ciudadanía y propuestas a la sociedad sobre qué queremos los socialistas en esta situación tan difícil para acabar con el problema del desempleo. Lo decía Manuel, probablemente la forma de acabar con el desempleo vendrá de la transición económica que estamos proponiendo los socialistas a nuestro país, de crear más empresas, de invertir más en ciencia, de invertir más en tecnología, de invertir más en nuevas fuentes de energía, de crear yacimientos de empleo vinculados al cambio climático o de crear yacimientos de empleo vinculados al cuidado de las personas. Pero además de la transición económica, seguramente tenemos que hacer algo radical, drástico, que los socialistas tenemos que defender. Tenemos que derogar la reforma laboral del Partido Popular. No porque la haya hecho el Partido Popular, sino porque es una reforma que está precarizando el empleo de las personas y está debilitando la negociación colectiva, que es el principal instrumento de determinación de condiciones de trabajo y es el principal instrumento de redistribución de los beneficios que genera la actividad productiva. Al día siguiente de derogar la reforma laboral del Partido Popular, tenemos que proponerle a la sociedad, dado que estamos generando el proyecto de los próximos 20 años, proponerle a la sociedad, proponerle a los trabajadores y a los empresarios un nuevo estatuto de los trabajadores. Los socialistas impulsamos el primer estatuto de los trabajadores. Los socialistas tenemos que seguir impulsando ahora el segundo estatuto de los trabajadores. La sociedad ha cambiado radicalmente. En el año 80 apenas había mujeres incorporadas al mercado oficial del trabajo. Hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres hemos llegado para quedarnos en el mercado de trabajo.
En los años 80 no había medidas de conciliación ni medidas de igualdad en el ámbito laboral. Hoy las medidas de conciliación, corresponsabilidad e igualdad son medidas centrales para ganar en competitividad y para ganar en productividad. En el año 80 las formas de comprobar los salarios y las formas de comprobar la jornada, las formas de trabajar eran muy diferentes a las formas de trabajar en este momento. No había quintos turnos en ninguna empresa, se trabajaba solo en 3, hoy se trabaja los fines de semana. No había comercios abriendo los fines de semana, hoy casi todos los comercios abren en fin de semana. No había un estado de bienestar fuerte y sólido que demandara mecanismos de cuidado. Hoy tenemos que demandar esos mecanismos de cuidado y reforzar nuestro estado de bienestar. Todo eso ha hecho que el mercado de trabajo cambiara. Todo eso ha hecho que la sociedad cambiara y nosotros tenemos que proponerle a la sociedad, justamente por eso, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, donde habrá, y con esto quiero terminar para someterme a vuestras preguntas, donde habrá 3 señas de identidad, que son siempre señas de identidad socialistas. La primera, hay que subir los salarios. Ha llegado el momento de acabar con la política de devaluación salarial. Hay que subir los salarios. Y los socialistas estamos proponiendo que al menos el salario mínimo interprofesional en los próximos años alcance el 60% del salario medio del país. Queremos que suban los salarios, pero no los de todos. Y eso también tenemos que tenerlo claro. Los salarios de los trabajadores tienen que subir, pero es obsceno y vergonzante que mientras los salarios de los trabajadores no han subido apenas y han bajado, haya directivos, muchos directivos de este país, que estén ganando salarios que yo y vosotros y todos los socialistas necesitaríamos algo así como 10 vidas para poder ganar. Hay que limitar esos salarios, hay que subir los salarios de los trabajadores y establecer límites y controles a los salarios de los directivos. Primera medida para nuestro Estatuto de los Trabajadores. Segunda medida, hay que fortalecer la negociación colectiva. La negociación colectiva se está cayendo, se está debilitando y tenemos que hacer que haya convenios colectivos fuertes, convenios colectivos que nos digan cuánto ganamos, cuánto trabajamos, cuáles son las vacaciones que tenemos, cómo vamos a trabajar, cómo se va a organizar el trabajo, cuántos derechos de igualdad vamos a tener o cuántos derechos de corresponsabilidad entre mujeres y hombres vamos a asumir. Y tenemos que reforzar la negociación colectiva porque la reforma laboral del Partido Popular la está matando. Y tercero, y con esto ya termino, mirad, seguramente habrá muchos jóvenes que me estéis escuchando y me preocupa mucho el empleo de los jóvenes, mucho, porque tenemos la tasa de desempleo de jóvenes más alta de toda la Unión Europea y tenemos que hacer políticas para que los jóvenes que están aquí trabajen y los jóvenes que se nos han ido fuera vuelvan a su país, si quieren volver. Pero me preocupa casi más el desempleo de los mayores de 45 años. Tenemos que hacer políticas para que esas personas puedan tener oportunidades de volver al mercado de trabajo o cuando menos una renta con la que seguir viviendo. Y esas serán nuestras propuestas esenciales para ese nuevo Estatuto de los Trabajadores que queremos proponer a la sociedad. Y nada más, dejo y me quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Muchas gracias, Mariluz. Y lo que vamos a hacer es intentar unir muchas de vuestras preguntas que van en el mismo sentido, que van con las mismas preocupaciones y para que consigamos en la tarde de hoy dar respuesta a la mayoría de ellas. En este caso, la verdad que, Mariluz, vamos a seguir y vamos a intentar profundizar, como decíamos, en las mayores preocupaciones que tienen aquellas personas que nos están viendo, ¿no? Y como decías tú, es el desempleo. Además nos pregunta José Ángel Ruiz Catalán, también Felipe Navarro nos preguntan que, bueno, que sí es verdad, la mayor preocupación, el empleo juvenil, pero ¿y ese empleo, no? Felipe Navarro concretamente nos pregunta sobre ese desempleo que tiene y ese paro que sufren de 35 a 40 años, ¿no? Esas familias que están iniciando ahora ese proyecto, ¿no? Familiar y que se encuentran con que los progenitores se encuentran con esa situación, es decir, con esa edad, y también a José Ángel Ruiz Catalán pues hace una pregunta muy concreta relacionada contra esos mayores de 55 años que tienen ya desgraciadamente ese desempleo de larga duración, ¿no? ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Qué es lo que ponemos encima de la mesa para dar respuesta a esas necesidades? Bueno, primero hacerlos visibles en el problema del desempleo. Digo hacerlos visibles por lo que decía antes, porque hablamos muchas veces del desempleo entre los jóvenes y es muy importante porque podemos perder una generación para nuestro país, pero
hablamos menos del desempleo entre las personas menos jóvenes, mayores de 45 años. Y lo primero que tenemos que hacer es poner en la agenda política que hay 2 millones de personas mayores de 45 años que no tienen empleo y que muchos de ellos y muchas de ellas son desempleados y desempleadas de larga duración que ya casi no tienen ni siquiera subsidios por desempleo. Debemos poner en la agenda pública este problema. Eso es lo primero para empezar. Y en segundo lugar, debemos hacer 2 propuestas que no son excluyentes, que son las 2. La primera es, el gobierno del Partido Popular ha hecho algo que en una época de desempleo tan fuerte, tenemos que reprobarlo. Y es que en una etapa de desempleo tan fuerte ha recortado mucho los fondos destinados, las inversiones destinadas a políticas activas de empleo. Lo diré fácil, a políticas que ayudan a las personas desempleadas a tener más oportunidades de encontrar un trabajo. Si comparáramos el año 2011 con lo que ha sucedido en este último presupuesto, nos damos cuenta de que el gobierno del Partido Popular ha quitado 10.000 millones de euros, se dice pronto, pero es mucha inversión pública, es un 1% del Producto Interior Bruto de nuestro país, 10.000 millones de euros los ha quitado de las políticas de desempleo y los ha llevado a mejorar la situación fiscal de los más poderosos de nuestro país. Con esos 10.000 millones de euros que el gobierno del Partido Popular ha quitado de las políticas de empleo, se pueden hacer muchas políticas de empleo, se pueden hacer muchas políticas de orientación para las personas que están en situación de desempleo, de formación y recualificación profesional para esas personas y, sobre todo, se puede hacer política de protección económica para aquellas personas que no tienen otra renta. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es destinar el dinero público, inversión pública, hasta un total de 15.000 millones de euros a ayudar a las personas a encontrar empleo. Entonces, la pregunta que nos hacía Puri Sevilla de Jaén iba en ese sentido, hablando de cómo se han disminuido las políticas de empleo en estos últimos años, ¿no? Como casi que no existen, y nos hacía la pregunta de si volveríamos a recuperarlos, esos planes de empleo y cuáles eran esas medidas, ¿no? Volveremos a recuperar, no solo recuperar, sino necesitamos incrementar, porque tenemos 5,5 millones de personas en situación de desempleo. Entonces tenemos la propuesta del Partido Socialista es clara en ese sentido. Hay que destinar, mientras haya la cifra de personas en situación de desempleo que hoy tenemos, hay que destinar 15.000 millones de euros a hacer políticas activas de empleo. Políticas para ayudar, porque llamarlo políticas activas de empleo a veces es confuso y a veces es abstracto, pues son políticas para ayudar a las personas a tener más oportunidades de trabajar y ayudarles directamente. Y esto significa, hablando de las políticas de empleo y de los programas de empleo, de las acciones de empleo, que la política de empleo tiene que cambiar, que no es lo mismo hacer política de empleo en Extremadura que hacerlo en Canarias o que hacerlo en Navarra, que los tejidos productivos, las industrias de esas comunidades autónomas son diferentes, que los problemas probablemente de las situaciones de desempleo sean diferentes. Entonces, sí hay que recuperar las políticas de empleo, claramente, sí hay que incrementar incluso las inversiones en políticas de empleo, pero también hay que cambiar algunas cosas de esas políticas. Y hay que decir que la política de empleo tiene que diseñarse muy cerca de la gente, teniendo en cuenta las necesidades de las personas en situación de desempleo. Y algunos de los programas que se hacían antes no tenían en cuenta esas necesidades. Nosotros las tendremos, ajustaremos la política de empleo a las necesidades de cada persona en situación de desempleo. Ajustándonos, como decía Mariluz, al hecho de tener que tomar decisiones concretas al pie de la calle y en el territorio, nos hacen una pregunta, Alfonso Campoamor, Manuel, en relación a qué opinamos de aumentar el techo de gasto de los ayuntamientos con estabilidad presupuestaria, siempre y cuando ese incremento, ¿vale?, vaya en el capítulo 6 de gastos y se dedique a generar empleo, como decía Mariluz, ¿no?, en el terreno en concreto. Mira, nosotros estamos muy preocupados con la situación financiera y presupuestaria de los ayuntamientos, que están realmente viviendo una época de crisis y sufriendo mucho en las políticas de austeridad impuestas por el Partido Popular. No hay que olvidar que los ayuntamientos son los que proporcionan muchos de los servicios sociales, las becas de los comedores escolares, las ayudas a la dependencia, ayudas para los ancianos. Uno de los temas que más nos preocupa actualmente es que con los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Partido Popular
se obliga a los ayuntamientos a mantener un ajuste cero, es decir, no pueden tener ningún tipo de déficit en sus cuentas locales. Sin embargo, cuando uno rasca en los presupuestos generales del Estado que el Gobierno ha enviado a Bruselas, lo que se está planteando es un ajuste de 5.000 millones de euros en las cuentas de los ayuntamientos, de los cuales hay 3.500 millones que el Gobierno considera que tienen que reducir lo que ellos llaman gastos impropios, que serían competencias, servicios que según el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy, los ayuntamientos no deberían estar prestando. Pero fijaros que esos supuestos gastos impropios lo que vienen a ser son, como he dicho, servicios como la dependencia, las ayudas en los comedores escolares, las ayudas a los ancianos, servicios sociales para la gente más excluida. Luego, es muy preocupante la situación de los en cuanto, por el lado del gasto, el ajuste que viene para el año que viene. Por el lado del ingreso hay 1.500 millones de euros que el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, plantea en incrementos impositivos, es decir, esto significa nuevas tasas de basura, subidas del IBI, que sobre todo golpean a las clases medias y a los trabajadores. En definitiva, nosotros estamos enormemente preocupados con la situación financiera y presupuestaria de los ayuntamientos. Necesitamos un nuevo marco de financiación para los ayuntamientos para que puedan tener suficiencia presupuestaria, claridad en sus competencias y sobre todo que puedan prestar los servicios sociales y públicos básicos a nivel local que les corresponden. Pues hablando de desigualdad, de cuando sufren las personas más, que son las que están pagando el precio de esta crisis, vamos a unir pues tanto la pregunta de Gilda, que viene a preguntarnos cuál sería la solución para crear empleo, que aunque tú ya lo has comentado, Mariluz, pero para votar también, y la podemos unir con Pilar Gil, que nos pregunta y hace una pequeña reflexión, ¿no? Hace la pequeña reflexión sobre que sí, como tú decías, se ha creado empleo, pero empleo muy precario, un empleo que solamente crea desigualdad, y cuáles serían nuestras propuestas para acabar con esa precariedad y con esa desigualdad que cada día hace que esta sociedad pues tenga esa brecha social y esa falta de cohesión más presente en cada día. Sí, la verdad es que es un dato muy preocupante, lo decía antes, todo el empleo creado durante el último trimestre es temporal. Hemos recuperado las tasas de temporalidad que teníamos prácticamente al inicio de la crisis, y estamos creando empleo fundamentalmente precario, de trabajo a tiempo parcial no querido y de bajos salarios. Ese es el modelo de empleo del Gobierno del Partido Popular. Y además de decir lo que vamos a hacer nosotros, y ahora voy a ir con ello, tenemos que denunciar esta situación. Cuando como militantes socialistas, cuando veamos que el Gobierno del Partido Popular nos dice que estamos saliendo de la crisis y que se está creando empleo, tenemos que decirle a los militantes socialistas y a la ciudadanía en su conjunto que el modelo de empleo que está creando el Partido Popular es este: empleo de muy corta duración, empleo a tiempo parcial no querido y empleo con unos salarios muy bajos. ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer? Lo decía antes, hay que hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. Hay que tener muy claro en ese nuevo estatuto de los trabajadores que hay que revisar lo que está sucediendo en materia de contratación de los trabajadores. Que tenemos un modelo donde se está generando una fuerte temporalidad y que nosotros tenemos que tener una alternativa, eso es cierto, a ese modelo que genera mucha precariedad y mucha temporalidad. ¿Y cuál es la mejor alternativa frente a ello para reducir esa temporalidad? Pues aunque la mejor alternativa no está en el mercado de trabajo, también hay que tocar el mercado de trabajo, pero la mejor alternativa no está en el mercado de trabajo. La mejor alternativa está en nuestro modelo productivo. Necesitamos crear industrias que generen mayor valor añadido, porque esas industrias más tecnológicas, más innovadoras, generan a su vez empleos estables y de calidad. Por eso una parte de la solución a la temporalidad no está en el mercado de trabajo, que luego hablaré de él, sino está en nuestro propio modelo productivo, y de ahí la importancia de nuestra propuesta, decía antes Manolo, y es la propuesta de los socialistas, nuestra propuesta de transición económica, de industrializar y reindustrializar el país, porque se generará así empleo de calidad.
También se generará empleo de calidad si somos capaces de elevar el nivel de cualificación de los trabajadores de nuestro país. Hoy tenemos mucha temporalidad porque tenemos empleos que demandan muy baja cualificación, donde se puede rotar entre el número de trabajadores que hacen un mismo puesto de trabajo. Los empleos donde se exige más formación, más cualificación, son también empleos más estables. Elevando la cualificación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, probablemente también reduzcamos la temporalidad. Y finalmente, probablemente hay que reformar las normas laborales. En ese estatuto de los trabajadores que queremos proponerle a la sociedad, probablemente hay que reformar las normas laborales. Y sabemos lo que no queremos y lo que probablemente propongamos. Lo que no queremos son soluciones mágicas, recetas mágicas. No creemos en ninguna solución mágica para acabar con la temporalidad. Lo diré por su nombre, no creemos que el contrato único sea la respuesta al problema de la temporalidad de nuestro país. Sí creemos, no obstante, y esto creo que hay que subrayarlo, que hay que ser audaces, que hay que proponer soluciones alternativas y que la solución no puede volver a ser la de reforzar la causa de los contratos temporales de nuestro país. Hay que modificar probablemente todo el sistema de contratación temporal de nuestro país, pero no creemos en soluciones mágicas. Muchas gracias, Marilu. Sé que es difícil muchas veces concretar, pero lo estáis, la verdad que lo ponéis muy fácil. Ahora nos pregunta Patricia Rodríguez, que nos ha hecho muchísimas preguntas en el día de hoy, y va una para ti, Manuel. Ella habla de nuestras propuestas, de cuáles son nuestras propuestas para cambiar el modelo económico, de invertir, nos pregunta si invertir en el Estado, en la economía, o un modelo liberal bajando los impuestos, atraer al capital. Es decir, nos pone encima de la mesa propuestas y nos pregunta cuál es el modelo a cambiar. Bueno, yo creo que el modelo un poco lo he perfilado antes y con Luz lo hemos comentado. Nosotros apostamos por lo que sería una transición económica. ¿Esto qué quiere decir? Es un modelo de economía social de mercado, con un Estado fuerte y con capacidad de intervenir. No quiere decir un Estado gigantesco que nacionalice, no, es un Estado fuerte con capacidad de regular. En primer lugar, nosotros apostamos por la reindustrialización. ¿Esto qué quiere decir? Apostar por sectores de alto valor añadido. Significa además que el Estado puede ser un Estado emprendedor, que invierta, que sea capaz de catalizar nuevas inversiones y atraer capital privado en sectores como las renovables, como la biotecnología, como la aeronáutica, como la agroindustria. Entonces estamos apostando por ese tipo de modelo económico. Además, nosotros creemos que hay que apostar por apoyar a las pequeñas empresas para que crezcan. Fijaros, en España tenemos un problema que hay demasiadas empresas pequeñas, el tamaño medio de nuestras empresas es muy bajo. Nuestras empresas a igual tamaño son igual de productivas que las empresas americanas o las empresas alemanas, pero como son más pequeñas, son menos productivas. Las empresas más pequeñas tienen mayores dificultades para exportar, para obtener financiación, para innovar. Luego hay que apoyar a las empresas a crecer. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa eliminar toda una panoplia de regulaciones que lo que hacen es incentivan a las empresas a mantenerse pequeñas o simplemente obstaculizan su crecimiento. Por ejemplo, nosotros creemos que en la fiscalidad, en las normas contables, lo que hay que hacer es incentivar a las empresas para que crezcan y tengamos un tamaño empresarial mediano. Por el lado de los mercados, y aquí es un tema muy importante, nuestro país tiene una economía llena de oligopolios, muy oligopolística, donde hay grandes sectores con empresas muy incumbentes que impiden la competencia, impiden la entrada de pequeñas empresas, por ejemplo, el sector de la energía, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, la banca. Creemos que necesitamos unos mejores reguladores para que garanticen esa competencia que permita que nuevas empresas, nuevos emprendedores puedan entrar y competir y crecer. Al mismo tiempo que tenemos estos grandes sectores, tenemos grupos de interés que impiden y dificultan y hacen más caro la entrada de los emprendedores, por ejemplo, los notarios, por ejemplo, los procuradores, por ejemplo, muchos otros pequeños grupos. Hay que apoyar a las pequeñas empresas para que entren, hay que democratizar el mercado, es decir, apoyo a la industrialización, lograr que los mercados sean más competitivos.
y al mismo tiempo necesitamos una reforma fiscal mucho más progresista. El PP, ¿qué plantea? El PP plantea bajar impuestos sobre todo a los de arriba y a las grandes corporaciones. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Una reforma fiscal en la cual, en primer lugar, se grave la riqueza, la verdadera riqueza, es decir, todos aquellos que tienen capacidad de pago y no pagan, a través de sus sociedades patrimoniales, de los fondos de inversión de la SICAV. Y ahí estamos planteando la fusión del impuesto de la renta con el impuesto de patrimonio, para gravar la verdadera capacidad de pago de las personas. Y en segundo lugar, estamos planteando una lucha contra el fraude fiscal real. Pensamos que podemos hacer aflorar muchísimo dinero que está ahora escondido en el fraude fiscal. Y en tercer lugar, el tema del impuesto de sociedades. Fijaros, en nuestro país se da la paradoja que el impuesto de sociedades no solo no es progresivo, es que es regresivo, es decir, las empresas pequeñas pagan un tipo efectivo, es decir, el tipo real que pagan del impuesto de sociedades es más alto que el de las grandes corporaciones. ¿Cómo ocurre esto? Porque las grandes corporaciones se benefician de toda una ristra de bonificaciones, deducciones, exenciones. Hay casos dramáticos, como sabéis, como grandes empresas del IBEX que prácticamente no pagan nada, pese a que tienen enormes beneficios. Luego tenemos que hacer que las grandes empresas paguen, y eso significará aflorar mucho dinero, aumentar la recaudación que permitirá invertir en nuestro estado del bienestar, invertir en innovación, en desarrollo, en tecnología. A grandes rasgos, creemos en un Estado fuerte, con capacidad de regulación, pero también con capacidad de intervenir en la economía y emprender en aquellos sectores donde hay fallos de mercado y no se están produciendo, no hay inversiones iniciales. Un Estado capaz de ser tractor, motor, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de las energías renovables y en otros sectores. Muchas gracias. Muchas de las preguntas que teníamos casi que han sido ya respondidas por ti, Manuel. Y bueno, vamos a avanzar un poco más y Mariluz, las mujeres ya somos más del 51% de la población. Tenemos preguntas también, evidentemente, sobre el desempleo femenino, pero hay una muy concreta de María Espinosa que nos pregunta, ¿no?, que qué pasará con esas mujeres, ¿no?, de más de 50 años que no encuentran empleo, y otras también referente a propuestas concretas, como puede ser la gran preocupación que nosotras tenemos, que es esa diferencia salarial que sufren las mujeres, aun teniendo la misma preparación y teniendo, pues, muchas veces hasta casi que el mismo desempeño laboral. Sí, la verdad es que nos lo pregunta María, pero nos lo preguntan miles de compañeras y también miles de mujeres. Lo decía antes, uno de los datos más preocupantes de este nuevo momento económico, que sigue siendo de crisis económica, pero que apunta a un cambio de ciclo, uno de los elementos más preocupantes, junto con la precariedad, es la discriminación que se puede generar en este momento. ¿Y qué es lo que se está viendo en los datos económicos como resultado de la política que está realizando el Partido Popular? Pues lo que se está viendo es que mientras, lo decía antes, mientras el empleo de los hombres empieza a crecer, está decreciendo el empleo de las mujeres. Y otro dato que es muy preocupante, en el último trimestre ha habido un dato histórico negativo para las mujeres de nuestro país, porque hemos comprobado que el mercado de trabajo, las políticas del Partido Popular sobre el mercado de trabajo y sobre la economía han expulsado a más de 70.000 mujeres del mercado de trabajo. Explicaré lo que quiero decir cuando digo expulsado del mercado de trabajo. Son mujeres que querían trabajar, que querían encontrar un empleo y que ante la desidia del Partido Popular, la falta de inversiones en políticas activas de empleo y la falta de oportunidades para el trabajo, han abandonado la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. No quieren, es fruto de la desesperanza, de la desesperación que producen la falta de políticas de empleo del Partido Popular. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos, lo decía antes, incrementar las políticas activas de empleo. Yo recuerdo haber visitado muchos talleres de empleo donde muchas mujeres estaban haciendo política activa de empleo, donde he conocido mujeres que por primera vez estaban aprendiendo a soldar, mujeres que estaban aprendiendo a hacer las calles de su pueblo, mujeres que estaban en talleres de empleo que tenían que ver con la cocina,
o en talleres de empleo que tenían que ver con la mecánica. Todo eso ha desaparecido y todo eso generaba igualdad de oportunidades y todo eso se llamaba política activa de empleo. Estábamos haciendo políticas activas de empleo y por primera vez miles de mujeres estaban preparando para entrar en el mercado de trabajo en trabajos que antes se decían que no hacían las mujeres. Todo eso ha desaparecido con los recortes en políticas activas de empleo del Partido Popular. Y también ha desaparecido las escuelas infantiles, que cuidaban de nuestros niños y niñas entre 0 y 3 años, porque el Partido Popular ha derogado el programa Educa3, han cerrado muchas plazas para el cuidado de los mayores, han cerrado muchas plazas para el cuidado de las personas dependientes, porque el Partido Popular ha dejado que la ley de dependencia entrara en vía muerta. Y cuando el Estado no se ocupa de nuestros niños, cuando el Estado no se ocupa de nuestros padres o de las personas dependientes, ese trabajo que no hace el Estado lo siguen haciendo las mujeres. Y cuando las mujeres tienen que hacer todo ese trabajo que no se ocupa el Estado por los recortes del Partido Popular, pierden oportunidades para trabajar. ¿Qué queremos nosotros entonces? Queremos volver a revitalizar la ley de dependencia. Queremos universalizar la educación 0-3 años. ¿Para qué? Para que las mujeres tengan capacidad de poder incorporarse en libertad y en igualdad al mercado de trabajo. Hay muchas cosas que hacer en este terreno, muchas cosas que hacer, y las mujeres deben ocupar un papel central en la nueva situación económica. ¿Por qué? Por justicia, porque creemos en la igualdad, pero también por eficiencia económica. Ningún país es eficiente si pierde la mitad o más de la mitad de su talento y de su capacidad productiva. Y las mujeres de nuestro país son más de la mitad de nuestro talento y más de la mitad de nuestra capacidad productiva. Por lo tanto, medidas que luchen contra ese desempleo femenino, pero también medidas que luchen contra esa brecha salarial que sufrimos las mujeres. Y bueno, nos hacen muchas más preguntas, evidentemente muchas relacionadas con nuestra gran preocupación, que es el desempleo. Te las voy a intentar unir, Mariluz. Vamos a terminar y seguimos con emprendimiento, ¿vale, Manuel? Nos dicen que sí, que nuestro no rotundo a la reforma laboral, pero bueno, nos preguntan si vemos necesario una flexibilidad o alguna parte de las medidas que han incluido de flexibilidad, y que si aceptamos alguna de esas medidas. En cuanto a la formación, en cuanto a los contratos para la formación, ¿qué opinión nos merecen? El retraso de la jubilación también es otra de las preguntas. Y si no sería necesario también incentivar más la responsabilidad social corporativa y los códigos de buena conducta empresarial. Hemos intentado unir ahí. Muy rápido, aunque son problemas muy importantes y sobre todo son retos muy importantes. Flexibilidad. Flexibilidad, sí, claro. Nadie puede estar en contra de la flexibilidad. De lo que hay que hablar es de cómo se toman decisiones de flexibilidad en las empresas. Las grandes empresas, las empresas más productivas, las empresas más competitivas de nuestro país y de fuera de nuestro país tienen flexibilidad, sí, pero flexibilidad pactada, consensuada, dialogada con los trabajadores, donde los trabajadores se sientan formando parte de la adopción de las medidas de flexibilidad. Sin embargo, en la reforma laboral del Partido Popular esto no existe. La flexibilidad significa ni más ni menos que el empresario toma las decisiones de cambio de las condiciones de trabajo, que el empresario puede decidir de la noche a la mañana cambiarnos el salario, bajarnos el salario, que el empresario puede decidir de la noche a la mañana cambiarnos las horas de trabajo o cambiarnos la jornada. Eso no es flexibilidad, tal como está en la reforma laboral del Partido Popular. Eso es imposición del poder empresarial sobre los trabajadores, y nosotros, los socialistas, queremos flexibilidad, sí, pero dialogada, pactada, consensuada con los trabajadores, de manera que los trabajadores puedan formar parte de la toma de decisiones que va a afectar a su trabajo y a su vida. Segundo tema, el tema del retraso o no de la edad de jubilación. En el año 2011, con una situación muy complicada, los socialistas fuimos capaces de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales, con los trabajadores y los empresarios de nuestro país sobre la edad de jubilación. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el establecimiento de varias edades de jubilación, porque no fue solamente una, fueron varias edades de jubilación. Fuimos capaces de decir que los trabajadores tenían derecho a jubilarse con 63 años, siempre que tuvieran una larga carrera de cotización, y que teníamos que desplazar poco a poco, de forma transitoria en el tiempo, la edad de jubilarnos hasta los 67 años. ¿Por qué?
porque vivimos más y porque por los avances habidos en la sanidad vivimos mejor, y por eso podíamos adoptar esa medida de desplazar poco a poco, de manera transitoria, la edad de jubilación. Pero recuerdo, también establecimos un derecho a jubilarse con 63 años, una posibilidad de jubilarse con 65 y un desplazamiento paulatino a los 67 años de jubilación. Hoy, sin embargo, nos encontramos con políticas que no han cambiado esta situación, pero sí han cambiado las pensiones que percibirán las personas que se jubilen a los 63, a los 65 y a los 67. Porque el Partido Popular está diseñando, y lo ha dicho en sus propios documentos, un nuevo sistema de pensiones. El nuevo sistema significa que bajarán las pensiones para que la gran mayoría de las personas de nuestro país, ante la bajada de las pensiones, quieran pactar privadas, pensiones privadas. Los socialistas tenemos que ser muy claros al respecto de esto. Nuestro sistema de pensiones es sostenible, perfectamente sostenible para los pensionistas de hoy y para los pensionistas del futuro. Hay que hacerlo sostenible porque es un elemento central de redistribución de rentas y de justicia social. Y no queremos este modelo de pensiones, pero también es cierto que hay que ir poco a poco desplazando la edad de jubilación porque vivimos más, porque vivimos mejor y porque somos una población que tiene mejores condiciones de vida y de salud. En esa situación podemos ir desplazando poco a poco la edad de jubilación. Hay propuestas, por otra parte, y aquí sí quiero hacer solamente un subrayado para nuestros militantes, para nuestros compañeros y nuestras compañeras. Hay en este momento propuestas de otros partidos políticos populistas que están diciendo que todos nos tenemos que jubilar a los 60 años. A estas propuestas hay que preguntarles cómo vamos a jubilarnos todos a los 60 años. Sí, queremos seguir trabajando muchos de nosotros más allá de los 60 años y sobre todo hay que preguntarles cómo se sostiene una seguridad social y un sistema de pensiones donde la edad media de entrada en el mercado de trabajo está en este momento en los 30 a 32 años, si todos nos jubilamos a los 60 años. Tenemos que hacer propuestas serias y rigurosas a la sociedad y esta es una de esas propuestas que puede ser hermosa, pero que es engañosa, porque no hay forma de pagar las pensiones de todas las personas que se puedan jubilar a los 60 años y tenemos que decírselo a esas otras opciones populistas que están defraudando a la sociedad diciendo que todos nos podemos jubilar a los 60 años. Y la última, responsabilidad social, sí. Hablamos mucho de cultura de los trabajadores, hablamos mucho de condiciones de trabajo y hablamos muy poco de cultura empresarial de país. Y necesitamos también un cambio de cultura empresarial en nuestro país. Manuel lo decía muy bien, hay que intentar que crezca el tamaño de las empresas, pero también hay que intentar que crezca la responsabilidad social de nuestras empresas. Sí a la responsabilidad social, sí como elemento de que las empresas devuelvan a la sociedad lo que la sociedad previamente les ha dado a ellas en forma de capital humano y de formación de capital humano. Muchas gracias, Marilu. Sé que han sido muchas las preguntas, pero por intentar concretar, ¿no? Tanto José Luis García como Carmen Prieto pues introducen el debate del emprendimiento, de los emprendedores y las emprendedoras y nos preguntan cuál es el posicionamiento ante el fomento de la cultura emprendedora, cuáles serían, pues, si tomaríamos propuestas novedosas en este sentido. Y además José Luis García concretamente nos pregunta, bueno, más bien nos propone que bueno, si estamos de acuerdo con a lo mejor quitar el canon fijo del emprendimiento, el índice del emprendimiento, y ponerlo dependiendo de lo que ingrese, de los beneficios que tenga y también incentivar, si podríamos incentivar las nuevas tecnologías e incluso la factura electrónica. Mira, en el tema de los emprendedores, el Partido Socialista lo tiene muy claro. Nosotros estamos claramente a favor de los emprendedores, claramente a favor de aquellos emprendedores entendido como aquellos que arriesgan, que innovan, que crean riqueza, que generan empleo, ¿no? Lo que nos preocupa un poco en la situación actual son algunas de las políticas del Partido Popular y del Gobierno en donde están apostando supuestamente por los emprendedores y en realidad son emprendedores como un subempleo, es decir, muchos autónomos son falsos empleados, son autónomos que en realidad están supliendo y trabajando en empresas que deberían tener contratos laborales. Nosotros apostamos claramente por los emprendedores como gente que crea empresas y riqueza. Mirar, el Partido Popular, que dice que sacó el año pasado una ley de apoyo a los emprendedores, en realidad ha hecho muy poco por los emprendedores,
Por un lado, a todos esos autónomos que son emprendedores les ha subido la retención. Al mismo tiempo, no les da una segunda oportunidad. Por ejemplo, en la ley de reforma concursal se han olvidado completamente de los emprendedores. Fíjate, desde que ha comenzado la crisis existen 450.000 autónomos menos en neto. Han desaparecido 450.000 autónomos. Muchos de ellos son emprendedores que se vieron arruinados, que su negocio quebró y ahora mismo están en una muerte legal. ¿Qué significa esto? Que debido a la pérdida de su negocio y a la quiebra de su negocio no tienen una segunda oportunidad. Durante 15 años no pueden prácticamente ni abrir una cuenta corriente. ¿Qué planteamos nosotros? Hay que darles una segunda oportunidad, hay que hacer una ley concursal específica para ellos, fuera de los trámites judiciales. Eso sería una cosa que ayudaría muchísimo a los emprendedores, que puedan volver a intentarlo, porque una de las características del emprendedor es que tiene que volver a intentarlo. El Partido Popular les da bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social que tienen un impacto mínimo y, sin embargo, en cosas esenciales no les afecta. Un segundo tema clave para los emprendedores es la financiación. Necesitamos que haya financiación para los emprendedores. ¿Qué ha pasado en nuestro país en los últimos años? Hemos visto cómo se ha producido una enorme concentración del sistema financiero. Estos días, por ejemplo, se han publicado las pruebas de los stress test, de las famosas revisiones de los activos del sistema financiero en España, que han salido bien y nos alegramos de tener un sistema financiero sólido, pero lo más importante es que den crédito, porque en este último año, por ejemplo, el crédito ha seguido bajando. Un 10% ha caído el crédito en el último año comparado con el año anterior. Es fundamental para los emprendedores que haya crédito. Nosotros apostamos por instrumentos públicos como una banca pública de inversión, como el capital riesgo, que puede ser incentivado desde los poderes públicos para ayudar a los emprendedores a financiarse. Y tenemos otro problema en España, que es que la financiación depende demasiado de los canales bancarios. Por eso hay que incentivar canales alternativos a la banca para que los emprendedores se financien, que el gobierno prácticamente no ha hecho nada. Hay mucho más que se podría hacer. En definitiva, claro que estamos con los emprendedores, pero con los emprendedores verdaderos, no los emprendedores como un subempleo escondido como pretende el Partido Popular. Nosotros estamos con los emprendedores que arriesgan, que innovan, que generan riqueza y empleo. Muy bien. Carmen Prieto quiere profundizar un poco más en la cultura emprendedora. Ella hace la pregunta de que si se vinculará la cultura emprendedora a la enseñanza reglada. Ella dice que conoce que existe la FOL, pero que sí se vinculará, porque ella hace además la afirmación de que la cultura, ¿no?, que el ser emprendedor se aprende, ¿no? Por lo tanto, tenemos como país que enseñar a esa juventud a montar un negocio, ¿no? Y además hace referencia a ese estudio en el cual pues, la mayoría de los jóvenes y las jóvenes hacían referencia a que preferían trabajar, no un trabajo por cuenta ajena, a emprender. Bueno, efectivamente, yo creo que en el tema del emprendimiento hay algún aspecto que tiene que ver con la cultura, es decir, pero en el sentido de que durante demasiado tiempo quizás los españoles, motivados por una regulación que va muy en contra de ellos, no se atreven a emprender, a diferencia de otros países. Pero yo creo que lo que hay que hacer es establecer condiciones regulatorias, financieras, para que los emprendedores se lancen. Y has señalado un tema que me parece fundamental, la educación en el emprendimiento. Efectivamente, muchos españoles les gustaría emprender y ni siquiera saben dónde tienen que ir para montar una empresa. Todavía en España los trámites burocráticos para montar una empresa son enormes. Por ejemplo, recientemente hemos visto en el informe del Banco Mundial del entorno de negocios, que es un informe internacional muy seguido, España es el puesto 121 de 145 en el entorno de negocios, que quiere decir cuánto se tarda y cuánto cuesta montar una pequeña empresa. Hay mucho que se puede hacer en simplificar y agilizar los trámites, en educar a los emprendedores. Insisto, en darles una segunda oportunidad, porque es muy raro de un emprendedor que a la primera consigue tener éxito. Generalmente necesitan 1, 2, 3. En España quedan enterrados legalmente si su negocio no va bien. Hay que darles oportunidades de financiamiento. Se puede hacer mucho más desde los poderes públicos a apoyar la financiación pública. Tenemos un ICO que funciona muy mal.
y hace muy pocas cosas, mucho más podríamos hacer. Nosotros apostamos por una banca potente, pública de inversión, siguiendo, por ejemplo, el modelo alemán o el modelo japonés que apoya a los emprendedores. Desde los poderes públicos se podrían fomentar los fondos de capital riesgo como una financiación alternativa a la bancaria, es decir, financiación, segunda oportunidad, formación y agilización de trámites administrativos para apoyar a los emprendedores, no como hace el Partido Popular, que les sube las retenciones, no les da una segunda oportunidad y los utiliza como subempleados en las empresas haciendo lo que deberían estar haciendo los trabajadores. Cambiamos un poquito de tercio, Manuel, y Alfonso González, de la agrupación de Zaragoza, de San Braulio, nos hace una pequeña reflexión. Él dice que, desde su punto de vista, la política económica de la Unión Europea pues estrangula cualquier posibilidad de estímulo de la demanda. Él afirma que todos los gobiernos al final están apoyando los pactos de austeridad y de estabilidad y que cómo nosotros y nosotras podemos convencer a la ciudadanía que se puede hacer de otra forma, que se puede hacer otra cosa y que no es solamente lo que nos están señalando ahora mismo. Efectivamente, lo que has señalado es un problema capital importantísimo. Es necesario que los ciudadanos entiendan la importancia que tiene Europa. España forma parte de una unión monetaria que en la práctica significa que hemos perdido muchos instrumentos tradicionales de política económica con los que los gobiernos utilizaban para activar las economías, el tipo de cambio, la política de tipos de intereses, la masa monetaria. Ya son instrumentos que no tenemos. Si a eso le añadimos una política fiscal muy restrictiva en la Unión Europea, es decir, hemos vivido unos años en la Unión Europea de una obsesión con la austeridad, lo que llamaríamos el austericidio. No quiere decir que los socialistas estemos a favor de déficit insostenibles en nuestros presupuestos, no, ni mucho menos. Lo que decimos es que la política fiscal tiene que ser una política anticíclica, es decir, que en épocas de recesión el Estado tiene que tener capacidad de invertir para dinamizar la economía, para generar empleo cuando el sector privado no está cumpliendo esa función debido a una crisis. ¿Qué ha pasado en la Unión Europea en estos últimos años? Que desde la derecha se ha impuesto un paradigma de la austeridad. Es decir, los déficits tienen que ser cero, no puede haber política fiscal. Y eso lo que ha llevado es a la depresión de las economías, a la depresión de la demanda y a una situación como la que nos encontramos estos días, donde la zona euro está al borde de una tercera recesión, donde la demanda está tan deprimida que no solo no hay crecimiento de los precios, inflación, sino que estamos en riesgo de caer en la deflación, es decir, precios negativos. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Recientemente, nuestro secretario general, Pedro Sánchez, hizo público un decálogo de medidas para reactivar la economía europea que le ofreció a Mariano Rajoy. Y ahí, ¿qué plantea? En primer lugar, necesitamos cambiar el paradigma y la dirección de la política económica europea. Necesitamos en estos momentos reactivar la demanda, políticas de demanda. Y esto significa inversión, lo está diciendo, entre otros, el Banco Central Europeo. Se está discutiendo estos días en Bruselas un gran programa de inversión de 300.000 millones de euros que ha propuesto Juncker. Nosotros tenemos que apoyar ese programa, no como hace Rajoy, que está callado. Nosotros estamos diciendo, hay que invertir para reactivar la demanda, porque es cierto que a nivel nacional los márgenes fiscales son pequeños. Aún así, sí pensamos que existe margen, porque fijaros, el gobierno del Partido Popular en su reducción del déficit ha optado por lo fácil, que es cargarse los gastos sociales, la innovación, la educación, es decir, los motores del crecimiento futuro, la innovación, las becas, la formación para los trabajadores, como ha dicho Luz, esa austeridad, esos recortes, esa consolidación fiscal lo que está haciendo es hipotecando el futuro. Nosotros creemos que hay otra forma de hacer el ajuste fiscal. Y luego Europa necesita reformas. Sí, efectivamente, no es una cuestión de hacer reformas estructurales, es qué tipo de reformas. El Partido Popular plantea reformas que son recortes de derechos, recortes de los servicios públicos y del estado del bienestar. Nosotros queremos reformas para dinamizar
la economía, reformas europeas que permitan al Banco Central Europeo comprar deuda, hacer de prestamista de última instancia y respaldar el euro, reformas que nos lleven a un mercado laboral europeo donde pueda haber movilidad de los trabajadores, reformas para tener un mercado europeo de la energía donde podamos comprar y vender energía, reformas de un mercado de las telecomunicaciones, en definitiva, reformas estructurales sí, pero no las mismas que plantea el Partido Popular, sino para mejorar la competitividad y dinamismo de las economías europeas. En resumen, necesitamos cambiar el rumbo de la política económica europea. Lo está diciendo todo el mundo, todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la OCDE. Hay que apostar por la inversión, hay que apostar por el crecimiento frente al austericidio y hay que apostar por los motores de la integración europea y del crecimiento futuro, y no más recortes, más austericidio, que lo único que nos llevan es a deprimir aún más las demandas nacionales y en una espiral negativa sin salida, ¿no? Hay que cambiar el rumbo de la política económica europea. Pues casi con tu respuesta has contestado una de las preguntas que nos hacía José Luis Rodríguez, muy concreta y además muy corta, que nos decía, ¿no?, qué propondríamos para salir de la crisis. Pero en esa misma línea, Mariluz, nos están llegando además comentarios por Twitter, por correos electrónicos de última hora, donde la gente nos hace la pregunta que yo creo que a todo el mundo que está al otro lado y que tiene familia y gente que lo está pasando mal, pues quiere hacer, ¿no? Y en ese sentido, Gaspar Mellado, del PSOE de Europa, hace una pequeña reflexión, pero al final su pregunta es muy concreta. Nos dice que qué iniciativas plantea nuestro partido frente a la ciudadanía que lo está pasando peor, la excluida, ¿no?, en estos momentos, y como decíamos, las que han sufrido los golpes de la crisis. Y por Twitter nos llegan, en sentido de esas reflexiones, pues bueno, las mujeres, la gente que tiene, ¿no?, la gente que depende, bueno, mejor dicho, que tiene la dependencia o que la ha perdido, ¿no?, que no tiene derecho a esa dependencia, las personas discapacitadas. ¿Y qué propondríamos para todas esas personas y familias que lo están pasando peor? Sí, y en la misma línea de la reflexión, dar el dato, porque los datos son difíciles de asumir para cualquier sociedad decente, difíciles de asumir. En este momento, lo decía antes, pero creo que hay que marcarlo, hay más de 3.700.000 personas que no tienen nada, porque han perdido el empleo y han agotado su protección por desempleo. Más de 3.700.000 personas viviendo sin red de seguridad. Hay casi 3 millones de niños pobres en nuestro país, casi 3 millones de niños que están rozando la exclusión social. Ninguna sociedad decente, y España es una sociedad decente, puede permitirse el lujo de tener estos datos encima de la mesa. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Cuáles son nuestras propuestas? La primera es que todas las personas que están en situación de desempleo y tengan hijos e hijas tengan un subsidio por desempleo. Todas las personas que tengan hijos y estén en el paro tienen que tener derecho a un subsidio por desempleo. Y además no estamos proponiendo solo un derecho en la luna, estamos diciendo hay dinero para hacerlo, hay inversión pública para hacerlo, porque el gobierno del Partido Popular en este año, en el año 2014, se quiere ahorrar 6.000 millones de euros en protección por desempleo. Y con esos 6.000 millones de euros que el gobierno del Partido Popular se quiere ahorrar, hay inversión más que de sobra para que todas las personas de nuestro país que están en situación de desempleo y tienen hijos a su cargo puedan tener un subsidio por desempleo. Lo hemos propuesto en el Congreso de los Diputados y el único grupo parlamentario que ha votado en contra de esta medida de justicia social y de eficiencia económica, por cierto, ha sido el Gobierno y ha sido los diputados del Partido Popular. Y la segunda propuesta, clara, concreta, firme, que hacía nuestro secretario general en el último debate de presupuestos, un gran pacto social para luchar contra la pobreza infantil, un gran pacto social para hacer que en nuestro país, que quiere y aspira a ser una sociedad decente, no haya niños pobres, no haya niños con dificultades, no haya niños en situación
de exclusión social, porque son nuestro presente, pero sobre todo son nuestro futuro. Y por eso queremos llamar a la sociedad, a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales, a la sociedad civil, a hacer un gran pacto para luchar contra la pobreza infantil. Y hay muchas medidas que queremos proponer ahí, pero la primera es que todas las personas, lo decía antes, todas las padres y madres que tengan hijos y no tengan ninguna renta tienen que tener derecho a un subsidio por desempleo. Pero también tenemos que hablar de educación entre 0 y 3 años. Pero también tenemos que hablar de políticas activas de empleo para sus padres y para sus madres, porque la mejor forma de remediar la pobreza infantil es que sus padres y sus madres tengan un trabajo. Pero sobre todo queremos llamar al conjunto de la sociedad para decirles: ninguna sociedad decente puede tener 3 millones de niños pobres, y en este momento en nuestro país los tenemos. Así que hagamos un gran pacto social para luchar contra la pobreza infantil. Además, en esas, ¿no?, propuestas que hacemos, también evidentemente tenemos, ¿no, Manuel, que hacer propuestas sobre la fiscalidad. Vamos a intentar ser breves porque nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos dejar pasar, ¿no?, ese tema. Y además vienen muchas preguntas referidas a la fiscalidad, ¿no? Hacen reflexiones sobre las grandes fortunas, los directivos de grandes empresas, que si pagan 10%, que si deberían de aportar mayor impuestos. Y bueno, José Luis Burés Arzúa hace esa pequeña reflexión sobre qué podríamos hacer en este sentido, sobre la fiscalidad, las diferencias que existen ahora mismo. Ángel Luceño González también hace una pequeña reflexión e incorpora también, pues, impuestos de sucesión y otros tipos que tenemos, otros tipos de impuestos, y en ese sentido iría la pregunta que te lanzamos, intentando unir tanto la fiscalidad como también, y ya te la realizo, otras preguntas que vienen en reflexión a la ley hipotecaria, ¿no? Si hiciéramos alguna modificación en este sentido, ¿cuál sería? Sí, mira, empezaré con el tema de la fiscalidad. Este es uno de los campos donde el Partido Socialista, con la nueva dirección, y básicamente desde la conferencia política, ha supuesto una rectificación con el pasado, ¿no? No se trata de flagelarnos, pero sí de reconocer errores pasados y rectificarlos. Quizás en el pasado hemos sido demasiado laxos con la fiscalidad, y aquella frase de bajar de impuestos es de izquierdas nos ha hecho mucho daño. Nosotros hemos rectificado nuestra posición en política fiscal. Pero dejarme que haga un pequeño comentario en relación a la reforma fiscal del Partido Popular. Fijaros, en estos 5 años de recortes tremendos que ha habido, España de recortes para cerrar la brecha del déficit, nos damos cuenta que España no tiene realmente un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. ¿Qué significa? Que nuestros ingresos, los ingresos del Estado, están muy por debajo de la media de los ingresos de la Unión Europea, en concreto cerca de 9 puntos porcentuales. El Partido Popular, ¿qué plantea? En un momento como el 2014, donde hemos vivido 5 años de recortes sociales tremendos en la educación, en sanidad, en dependencia, plantea una reforma fiscal no para recuperar esa fiscalidad, para recuperar esos ingresos fiscales que necesitamos y restablecer la calidad de nuestros servicios públicos. No, lo que plantea es una reforma fiscal para bajar los impuestos fundamentalmente a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones. 10.000 millones de euros en 2 años, ese regalo fiscal que es lo que plantea el Partido Popular. Y nosotros lo estamos denunciando, porque España no, aparte de ser una reforma fiscal enormemente injusta, porque beneficia de una forma desproporcionada a las familias más pudientes y a las grandes corporaciones, es completamente irresponsable. En este momento, con la desigualdad y los niveles de pobreza y exclusión social que hay en España, el país no se puede permitir este regalo fiscal. ¿Qué es lo que planteamos los socialistas? Y me he referido a ello antes. Nosotros planteamos una reforma fiscal integral, basada sobre todo, que está orientada a elevar la recaudación para poder acercarnos a los estándares de la Unión Europea en materia de ingresos del Estado. ¿Significa esto subirle los impuestos a las clases trabajadoras y a las clases medias? No, no les vamos a subir los impuestos a las clases medias y a las familias trabajadoras.
Vamos a centrarnos, como he dicho antes, en gravar la riqueza, porque en este país se escapa muchísima recaudación de las grandes fortunas a través de las sociedades patrimoniales, de las SICAV, de los grandes fondos de inversión. Ahí vamos a concentrar nuestros esfuerzos con un pilar en donde vamos a fusionar el impuesto de la renta y el impuesto de patrimonio que lamentablemente nosotros quitamos y ahora queremos recuperar de esta forma. Además, con esta fusión lo que estaríamos haciendo es equiparando, acercando la fiscalidad del ahorro, es decir, de los grandes capitales, con la fiscalidad del trabajo, que como sabes está en enorme desventaja la fiscalidad, lo que pagan los trabajadores con un mismo nivel de renta en comparación de lo que pagan los rentistas, los grandes, la gente que gana su dinero a través de la generación de rentas. En segundo lugar, queremos concentrarnos en el fraude fiscal. Hay mucho más que se puede hacer atacando el gran fraude. Mirad, nosotros planteamos, por ejemplo, contratar 5.000 inspectores de Hacienda. ¿Por qué? Porque tenemos, pese a todo el fraude fiscal que hay en nuestro país, tenemos uno de los ratios más bajos de inspectores por 1.000 habitantes. Esta inversión en inspectores fiscales se paga sola porque ellos mismos generan esos recursos, esa recaudación del fraude que se ha salido. Necesitamos además apostar por la fiscalidad verde, una imposición que esté en línea con lo que se plantea en la Unión Europea, a las emisiones de carbono, por ejemplo, que en España estamos muy retrasados en ese tema. Estamos apostando también, por ejemplo, por el impuesto a las transacciones financieras, para que los bancos contribuyan lo que les corresponde, y el sistema financiero, que ha tenido una gran culpa en esta crisis que estamos viviendo, en el origen de esta crisis, y ellos tienen que también aportar, porque el sistema financiero no paga IVA, y nosotros creemos que ahí se puede aflorar mucha recaudación. Finalmente, una reforma integral del impuesto de sociedades, para que refleje realmente que las empresas paguen el tipo nominal que en estos momentos no están pagando, es decir, el tipo nominal del impuesto de sociedades es el 30%, y sin embargo las grandes empresas, gracias a más de 60 deducciones, bonificaciones, exenciones, pagan muchísimo menos. Luego, el impuesto de sociedades, la base imponible tiene que estar cercana al resultado contable, es decir, tiene que reflejar los beneficios empresariales. Nosotros creemos que hay mucho que se puede hacer ahí. En definitiva, una reforma fiscal que no supondría hacer que las clases medias, las familias trabajadoras paguen más, sino que paguen más aquellos que nunca han pagado, los defraudadores, y aquellos en base a su capacidad de pago, es decir, las grandes fortunas y las empresas. Pues ahora ya tenemos que ir concluyendo, vamos a irnos a la última pregunta, intentando agrupar varias de ellas, quedan algunas por contestar, que iremos intentando contestar en los siguientes encuentros, y luego finalizaremos con un mensaje de cada uno final. Vamos a intentarlo, Mariluz, a ver si consigo unirte algunas preguntas. Custodio Valverde, que ha sido muy participativo, ha enviado muchísimas preguntas y que además son muy parecidas a las de otros participantes, nos habla nos lanza unas propuestas de limitar sueldos, de también eliminar o ver cómo podemos hacer de reducir la doble actividad o más bien el pluriempleo para un reparto de ese trabajo, de ese empleo que tenemos, incluso si se podría a lo mejor priorizar por la gente que más lo pueda necesitar, y también nos hace una pequeña reflexión acerca en el momento que nos encontramos de la negociación colectiva, ¿no? Si a lo mejor podríamos buscar la forma más eficiente de la representación de los trabajadores y de las trabajadoras, nos pregunta, y también a lo mejor pues si se podrían limitar los cargos liberados. Más o menos con esa unión intentamos dar respuesta a muchas de las preguntas que nos han llegado, que por supuesto hay que dar las gracias porque cada vez son más participativos y participativas. Sí, deprisa, porque son temas además muy importantes. Primero, ¿hay que limitar los salarios? Sí, pero no los de los trabajadores. Hay que limitar los salarios de los directivos. Hay que limitar los salarios de aquellos que tienen salarios desorbitantes, salarios prácticamente vergonzantes para una sociedad que está en crisis y para una sociedad que tiene más de 5,5 millones de personas en situación de desempleo.
hay que buscar fórmulas, y en este momento nuestro secretario general lo ha dicho y en este momento lo estamos buscando. Hay que buscar fórmulas, lo decía el otro día nuestro secretario general en el debate de presupuestos, para desde el derecho mercantil, desde la reforma que se está operando de las grandes corporaciones y de las grandes sociedades, introducir enmiendas para limitar el salario de los directivos de nuestro país. Hay que buscarlas. Hay que abrir ese debate con la sociedad, porque lo que no ha sido desde el punto de vista ético edificante ha sido ver cómo había un proceso de devaluación salarial de los salarios de los trabajadores, al mismo tiempo que directivos de grandes bancos que además han entrado en quiebra y que además han necesitado un rescate bancario, tenían salarios altísimos y complementos de pensiones altísimos. Y eso hay que empezar a ponerlo encima de la mesa y a limitarlo. Después, negociación colectiva, representación de los trabajadores y liberados sindicales. Es verdad que hay un entramado ahí de derechos sindicales muy importantes, que a veces son vistos más que como derechos, como privilegios de las personas que desarrollan la actividad sindical en las empresas, la actividad sindical en los sectores, la actividad sindical en nuestro país. Yo lo sé, pero yo quiero plantearte una pregunta, compañero, que estás hablando de liberados sindicales y de negociación colectiva. Imagínate un mundo, una sociedad, donde no hubiera sindicatos defendiendo los intereses de los trabajadores, donde lo que sucediera fuera que el empresario pudiera ir imponiendo sin negociar con nadie las condiciones de trabajo que considerará más convenientes para su empresa, que es algo así como decir más convenientes para él. Imagínate ese mundo y piensa después que sería probablemente un mundo para los trabajadores, fundamentalmente para los trabajadores, mucho peor. Por eso tenemos que denunciar situaciones que no nos gustan en este ámbito, pero al mismo tiempo afirmar una y otra vez que necesitamos sindicatos fuertes, sindicatos autónomos y sindicatos que ejerzan el papel que les encomienda la Constitución, que es ni más ni menos que la defensa de los intereses de los trabajadores. Sin sindicatos, corrigiendo todo lo que haya que corregir, pero sin sindicatos, sin duda el mundo sería mucho peor. Seguro. Manuel, antes de tu último mensaje, nos quedaba por hablar, que se nos había quedado ahí, la ley hipotecaria, que nos hacían varias preguntas en ese sentido. Nosotros, fijaros, en la ley hipotecaria, en esta legislatura, se han planteado varias proposiciones de ley y recientemente nuestro secretario general, en el debate de presupuestos, ha planteado un cambio en la dirección, en la línea de un rescate financiero a las familias y a los autónomos. ¿Esto qué quiero decir? Fijaros, nosotros hemos rescatado al sistema financiero, hemos puesto 44.000 millones de euros ya para rescatar a nuestros bancos. ¿Y qué han hecho muchos de estos bancos? Han seguido echando a las personas a la calle, a los desahucios no han parado. Nosotros planteamos que esto es inaceptable, moralmente inaceptable. Y por eso planteamos un rescate financiero. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque es de justicia, y segundo, porque es bueno para nuestra economía. En estos momentos el nivel de endeudamiento privado de las familias está por encima del 250% del PIB. No estoy hablando del endeudamiento público, solo el endeudamiento privado. Ese nivel de endeudamiento de muchas de nuestras familias y pymes y pequeños empresarios les impide consumir, es un lastre al crecimiento. Por eso nosotros, el secretario general, anunció una propuesta de un rescate financiero. ¿Qué significa? Una ley de segunda oportunidad, y ahí es donde nosotros enganchamos con la ley hipotecaria. Lo que planteamos es que las familias, los autónomos puedan tener una segunda oportunidad, sentarse con las entidades financieras en un sistema de arbitraje, como ha ocurrido, por cierto, en países tan poco sospechosos como es Estados Unidos, como es Alemania, como es Islandia, donde aquellas familias que están al límite, que ya prácticamente no pueden pagar más, que están dejando de pagar sus recibos de la luz, del gas, de la calefacción, generando un problema enorme de pobreza energética, que se puedan sentar y puedan reestructurar sus deudas con las entidades financieras, de forma que se pueda hacer un plan de viabilidad, que si tiene que implicar una quita, así sea, con una quita, para que puedan salir de esta situación en la que se encuentran, para que los autónomos puedan volver a restablecer su negocio y las familias puedan tener una oportunidad.
Eso es lo que nosotros estamos planteando, un rescate financiero a las familias que beneficiaría a cerca de 500.000 de familias que lo están pasando muy mal. Es bueno para la economía y es de justicia para nuestro país. Como siempre decimos, la política para las personas. Hay muchísimos comentarios, la verdad, que en Twitter, y además hay uno que nosotras lo podemos firmar y todos nosotros también, ¿no? Y Alicia RV74 en Twitter nos dice, ¿no?, que no abandonamos desgraciadamente no abandonamos el mercado laboral, sino que es que nos están expulsando a las mujeres, ¿no? Entonces, hay esa pequeña reflexión y gracias por la participación. Mariluz, un último mensaje para ya finalizar. Sí, el mensaje es, compañeros y compañeras, doble por donde empezaba. Denunciemos el mercado laboral que no nos gusta, que es el mercado laboral que está construyendo el Partido Popular. Un mercado laboral de desigualdad entre mujeres y hombres. Un mercado laboral de temporalidad y de precariedad. Un mercado laboral de bajos salarios, con devaluación salarial. Un mercado laboral donde se confunde flexibilidad con poder empresarial y donde se generan desequilibrios de poder entre trabajadores y empresarios. Denunciemos ese mercado de trabajo, denunciemos ese modelo laboral que quiere imponernos el Partido Popular. Pero al mismo tiempo que hacemos esto, propongamos a la sociedad qué haríamos nosotros, qué queremos hacer nosotros. Y ahí las propuestas del Partido Socialista deben ser serias y rigurosas, coherentes, creíbles, para recuperar la credibilidad. Y por eso tenemos que reafirmarnos en que vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular, pero también que vamos a hacer al día siguiente un nuevo Estatuto de los Trabajadores que nos conduzca a un mercado de trabajo del siglo XXI. Y probablemente habrá cosas del pasado que no se puedan recuperar, pero cosas del presente que debamos construir. Un mercado de trabajo con más igualdad para mujeres y hombres, un mercado de trabajo con más estabilidad para todos, un mercado de trabajo con salarios dignos, como dice nuestra Constitución, con esos salarios que nos permitan vivir a todos y todas con nuestras familias. Y un mercado de trabajo donde no haya excluidos, donde los jóvenes no tengan que marcharse de su país para encontrar un trabajo y donde las personas mayores de 45 años, todas las personas, pero especialmente esas personas, vuelvan a tener una oportunidad de trabajar. Y si no la tienen, al menos tengan una renta económica con la que salir y seguir adelante. Esas son las propuestas socialistas. Denunciemos con el dedo que hace mal el Partido Popular, pero al minuto siguiente digamos que nosotros somos capaces de hacer un nuevo modelo de mercado de trabajo, que es tanto como decir un nuevo modelo de sociedad. Muchas gracias, Mariluz. Manuel, ¿un último mensaje? Sí, muchas gracias. Mirad, nosotros pensamos que hay alternativa, estamos convencidos de que hay una alternativa a la política económica del Partido Popular. No está escrito que tengamos que salir de esta crisis a base de reducir los salarios y eliminar derechos, muy al contrario. Una recuperación que deja excluidos a cerca de 3 millones de desempleados no merece el nombre de recuperación. No puede haber salida de la crisis sin cohesión social. No podemos hablar de crecimiento sin sostenibilidad ambiental y energética. No puede haber competitividad en el largo plazo si no se apuesta por el capital humano, si no hay estabilidad laboral. Por eso el Partido Socialista ofrece una alternativa, una transición económica que supone un salto a la competitividad con cohesión social, lo contrario de bajar salarios y reducir derechos. Al revés, ganando la economía del conocimiento para poder ser competitivos en un mundo de mercados globales. Esa es la propuesta que hace el Partido Socialista. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Mariluz, gracias por vuestra participación y por estar siempre, además, abierto a esas últimas preguntas que han entrado por Twitter y por correo electrónico, y nos despedimos con lo que empezamos. Gracias a todos vosotras y a todas vosotras por estar ahí al otro lado y por seguir queriendo crecer conjuntamente y, por supuesto, haciendo la política por el bien, por las personas y centrándonos en ese futuro que no podemos renunciar. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes.